Hey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy ¿Y qué onda, amigas? ¿Cómo están? Espero estén increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Hoy tenemos una nueva edición de Historia de Ultratumbísima con Sailor Fag. Y amigas, creo que esta es la edición que les quedé debiendo del mes pasado. Ahí dispensen que no se los pude subir, pero pues en el video pasado les expliqué por qué estuve sin subir videos. Pero bueno, amigas, les recuerdo, esta es la serie donde su servilleta Sailor Fag lee sus anécdotas y relatos más macabros, terroríficos, que les han pasado a ustedes o a alguien que conozcan. Si ustedes o alguien que conozcan tiene una historia que quisieran compartir para esta serie, siempre están a tiempo de mandarla a el correo que aparece ahora en pantalla: cosasdelsailor@gmail.com, cosasdelsailor@gmail.com. Y esta serie se hace mensualmente, así que siempre están a tiempo de mandar su historia. Y amigas, antes de empezar con el Ultratumbísima de hoy, el video Ultratumbísima de la noche de hoy está patrocinado. Así que antes de empezar, vamos rápido con la información del patrocinador. El video de hoy está patrocinado por Surfshark. Amigas, ya les había platicado antes de Surfshark, pero déjenme decirles que ahorita por Black Friday habemos ofertón. Si no lo conocían, Surfshark es un VPN, que es una red privada virtual para que puedan navegar internet de una forma más privada y segura, sin tener que estar dejando rastros y rastros de su información en cada página que visitan. En lo personal, amigas, aparte de la privacidad que te da usar un VPN, a mí me gusta usarlos para poder cambiar la locación en donde estoy. ¿Y eso para qué les sirve? Pues para poder acceder a contenido que luego no pueden acceder porque está bloqueado en su región, ya sean videos de YouTube, series en Netflix, etcétera, etcétera. Y pues nada, amigas, si les interesa probar Surfshark, les digo que ahorita hay ofertón de Black Friday, y ese ofertón es un 85% de descuento más 3 meses, así es, 3 meses gratis usando el código SailorFag. O si no usan mi código SailorFag, pueden usar el link que les voy a estar dejando abajo en la descripción. Y amigas, no se preocupen, en caso de que no les encantara Surfshark, que lo dudo, Surfshark cuenta con una garantía de devolución de dinero de 30 días, o sea, un mes. Así que ya saben, amigas, Surfshark se anda poniendo bien guapo con las promociones de Black Friday. Si quieren poder acceder a contenido que podría estar bloqueado en su región, o tal vez solo quieren navegar de una forma más segura, descarguen Surfshark y usen mi código SailorFag para tener esta promoción de Black Friday, que les repito, es un 85% de descuento más 3 meses gratis. Código SailorFag, o pueden usar el link que les voy a estar dejando abajo en la descripción del video. Muchas gracias a Surfshark por patrocinar el video de hoy, y pues sigamos. Pero bueno, amigas, a nadie le gustan las intros demasiado largas, así que vengan y acompáñenme en esta escabrosa aventura que va a ser escuchar Historia de Ultratumbísima con Sailor Fag. Mi bebé. Hola, Sailor. En abril del año pasado, yo perdí a mi bebé teniendo 4 meses de gestación. Atravesé sola esa pérdida, y no fue hasta meses después que decidí contarle a mi familia y personas cercanas. Mi mamá le contó a su círculo de amigas de la iglesia, con quien básicamente me he criado viéndolas como tías. Lamentablemente, otras personas le escucharon, porque al siguiente domingo, después que esa plática ocurrió, se me acercó una mujer, de esas fanáticas religiosas, que me daba muy mala espina desde que yo era niña, y me dice: he pedido mucho por tu bebé porque él no quiere irse de tu vida. En estas fechas volverán a estar juntos. Traté de verlo como una expresión mal empleada de su parte y no tomarle importancia, pues se dice que el 31 de octubre bajan las almas de aquellos bebés que no nacieron o niños que no alcanzaron a ser bautizados.
fecha para la que faltaban solo unos días. El 30, para amanecer 31 de octubre, tuve un sueño en el que aparecía mi hijo de unos 5 o 6 años. En general, no fue nada malo, sino todo lo contrario. Ese mismo día por la noche, me encontraba en una fiesta cuando tuve una molestia en mi vientre, un poco más fuerte que un cólico, que fue creciendo y siendo recurrente hasta que no me pude permitir seguir ahí. Cuando iba manejando hacia mi casa, me detuvo la policía, ya que venía a una velocidad muy baja y pensaron que me encontraba tomada. La vista se me nubló cuando me encontraba con ellos y me desmayé quedando inconsciente. Al despertar, me di cuenta que me encontraba en el hospital y mi novio estaba afuera junto con los policías que me detuvieron antes esa noche. El médico me dio de alta enseguida, pues se trataba solo de una descompensación, aunque lo que les alertó es que los policías que me habían llevado allá alertaron que me encontraba embarazada y por lo que podían ver en los últimos meses. Cuando salí, los policías me contaron su versión y yo le comenté a mi mamá todo lo que pasó, desde el suceso con esa persona en la iglesia. Ella estaba pálida y quieta en todo momento, y cuando terminé de hablar, me confesó lo que se dice de Chavita, la mujer religiosa. Por pensar que hace un bien a los que llegan pidiendo clemencia de toda pena a Dios, ella interviene con oración, pero de todas las veces que han sabido que lo hace, esto sale mal. Algunos le catalogan de bruja, y otros servidores de la iglesia han intentado no dejarle entrar más para que no siga haciendo daño. Yo fui una de las afectadas. Hace una semana asistí con una persona para protegerme en este año y me dijo que lo mejor es nombrar a mi hijo aunque no haya nacido, recordarle e iluminar su camino con la luz de una vela y oración. Eso nos hará sentir mejor a su pequeña alma y a la mía. Hasta aquí mi historia, Sailor. Te envío un abrazo y mucho amor. Mándale saludos a mi hermana, a mi mamá y a mi sobrina que juntas vemos tus videos. Un saludote a todas. Me has puesto nombres. Siento mucho, amiga, que tuviste que pasar por eso. Y amigas, ¿ustedes qué opinan de esta mujer que mencioné aquí? ¿Ustedes creen que sea bruja o qué otro tipo de cosa podría ser lo que estaba pasando ahí? Pero bueno, muchas gracias por compartir tu historia y vamos con la siguiente historia dumbísima de la noche de hoy. Mi hermano sigue presente. Quiero contar la primera vez que me pasó algo paranormal que aún me cuesta trabajo creer. Contexto: mi mamá, antes de tener a mis hermanas, iba a tener un hijo, pero por desgracia, él falleció cuando aún no nacía. Una noche estaba mi hermana, su novio y yo. Estábamos en la sala y el novio de mi hermana nos pregunta: ¿ustedes tenían un hermano? Es que yo puedo ver personas fallecidas y hay un niño aquí con nosotros y dice ser su hermano. Sigo sin entender por qué está con nosotros como espíritu, si él nunca nació. Él nos dijo que normalmente las almas que no nacen toman forma de un niño de entre 6 a 8 años. Mi hermana y yo nos volteamos a ver con cara de shock y le comentamos que antes que ellas nacieran, mis hermanas son cuatas, mi mamá iba a tener un hijo, pero que no pudo nacer. Él nos dijo que él no estaba como un espíritu malo, al contrario, que él nos estaba cuidando. El novio de mi hermana me dijo: cuando tuviste el accidente de carro la semana pasada, él estaba con ustedes y es por eso que no les pasó nada. Un camión chocó nuestro carro, pero no nos pasó nada. Los únicos daños fueron daños en el carro. Después de eso, nos empezó a contar acerca de cosas que solo nosotras sabíamos, que era imposible que él, novio de mi hermana, supiera acerca de nosotros. Después nos dijo: dice él que si quieren abrazarlo. Por lo que mi hermana y yo, por curiosidad, dijimos que sí. Él empezó a señalar en dónde estaba, por lo que nos comenta: él siempre está sentado en las escaleras, enfrente de la sala. Todo cobró sentido, ya que mi perro siempre se sienta en esa parte de las escaleras. Con el dedo, él siguió apuntando y cada vez se acercaba más a nosotros. Me dijo: quédate quieta.
Cuando me dijo eso, sentí una vibra pesada, como si alguien me apretara. Mientras eso pasaba, empecé a llorar. No sentía tristeza, solo lloraba como un sentimiento de nostalgia. Mi hermana también empezó a llorar. Después de eso, nos comentó que él se había ido a cuidar a mi mamá. Ella no estaba en casa. Ya pasó un mes de eso. Ayer pasó algo que sigo sin creerlo. Ayer en la noche hicimos una terapia que consiste en llenar un vaso de vidrio con agua y dejarlo al lado de ti en una mesa cuando vayas a dormir y pienses en cosas que quieras sanar y al despertar te tomas el agua. Esa noche a mí me dolían mucho los pies y bajé por mi vaso un poco más tarde, pero mis hermanas ya habían bajado por su vaso y dejaron ahí el mío. Una de mis hermanas tiró agua y no limpió, así que se podía ver un pequeño charco al bajar las escaleras. Volteé y en el pasillo para salir al cuarto de servicio habían unas pisadas pequeñas de lodo, pero no habían más, solo en ese pasillo. El pasillo está al lado de las escaleras. Dejo evidencia. Cuando me di cuenta, le mandé mis mensajes a mis hermanas que por qué no habían limpiado si mancharon de lodo. Ellas me dijeron que no habían ido para allá, se fueron directamente a su cuarto. También le pregunté a mi mamá y tampoco. No me creyó mi mamá y es que ella aún no sabe que mi hermano sigue presente. Gracias por leer mi historia y perdón si no sé redactar bien. Mándame un saludo a mí, Mel, y a mis amigas Ali e Ingrid. Un saludote, Mel, Ali e Ingrid. Les mando un beso a todas. Gracias por compartir tu historia. Y luego siento que también las historias que son así como de niños y así, muchas veces tienen que ver con huellitas. Ya nos han contado varias aquí en Historias de Tumbísima donde dejan huellitas, ya sean de piecitos o de manitas. Y varias historias que he escuchado o leído también hablan mucho como de huellas de manos y así. Pues amigas, pero yo veo huellitas así de que chiquitas, estando yo solo y pues aunque sea un espíritu bueno lo que sea, igual sí me llevo un espantadón. Pero bueno, vamos con la siguiente historia de Tumbísima de la noche de hoy. El maniquí de Reforma. Una noche de fin de semana, mis amigos me invitaron a salir. El plan era salir de antro y emborracharnos, y a pesar de que tenía ganas de salir y pasarla bien, no podía beber alcohol, pues recién empezaba a tomar antidepresivos. Decidí aceptar su invitación. Me encontré con ellos en Bellas Artes y fuimos a un antro por el centro. La noche había transcurrido bien. Me la pasé bailando y tomando agua hasta que nos dieron las 3 de la mañana. Nos salimos del lugar y me aseguré de que todos tomaran su Uber para que llegaran bien a casa. Me quedé solo y estaba completamente sobrio. Entonces decidí pasear por última vez frente al Palacio de Bellas Artes. Ahora me arrepiento de esa decisión. Llegué al palacio, vi unos cuantos policías y me sentí seguro. Caminé hacia la Alameda. Creí que podría tomar buenas fotos ahora que no había gente. Me llegó un mensaje en mi celular. Bajé la mirada. Eran mis amigos confirmando que ya estaban a salvo en su casa. Cuando volví a levantar la mirada, todo estaba completamente solo y en silencio. Algo raro para ese lugar, donde mínimo pasaban algunos autos haciendo ruido. Volteé hacia atrás y ya no estaban los policías. Era como si todos hubieran esfumado. El silencio era profundo y algo alarmante, pero seguí caminando. Pensé que solo era mi imaginación y que en cualquier momento algún auto volvería a pasar. Las lámparas que alumbraban el camino empezaban a parpadear. Me sacó mucho de onda, pues nunca había visto eso. No muy lejos, empecé a distinguir una silueta. Parecía una persona aunque no se movía. Pensé que se trataba de alguien más que también estaba saliendo de algún antro o algún indigente, pero decidí no acercarme. Esa cosa estaba en una de las fuentes de la Alameda, por lo que no había mucha luz, pero me empecé a asustar cuando giró su cabeza y me miró fijamente. Su cara era pálida, con 2 grandes ojos. Su ropa parecía vieja,
como un vestido muy antiguo. Sus brazos eran muy delgados y colgaban a los lados. Me quedé paralizado, mi corazón latía horrible. Eso estaba caminando hacia mí. Al principio caminaba con movimientos torpes y parecía que lo hacía de puntitas. Mientras más acercaba a la luz, mejor lo pude ver. Eso era un maniquí. Su cabello parecía real. Parecía que no tenía cejas y su cara era inexpresiva, pero sus ojos eran enormes. Eso empezó a correr hacia mí. Yo reaccioné, grité y empecé a correr, aunque podía escuchar cómo me perseguía. Llegué a la puerta principal del Palacio de Bellas Artes. De nuevo vi a los policías y al ver que estaba corriendo me preguntaron si todo estaba bien. Como pude les expliqué que algo me perseguía, que era una mujer muy pálida y delgada. Ellos no me creyeron. Me preguntaron si había bebido o tomado alguna sustancia ilegal y les aseguré que no. En eso, un indigente pasó por ahí y escuchó que les insistí en que vi a alguien que me perseguía. Los policías solo me dijeron que sería mejor que me fuera a mi casa con un tono burlón. Me separé de ellos y el indigente se me acercó y me dijo: ¿La viste? ¿Se te acercó? No estoy seguro de qué era esa cosa, le respondí. Parece un maniquí, ¿verdad? Me quedé helado y solo dije que sí con la cabeza. Yo también la he visto, pero nadie me cree. Mejor vete, muchacho. Ya pudiste escapar de ella una vez, pero otra vez no te dejará escapar. En ese momento pedí mi Uber, que por fortuna llegó muy rápido. Para salir de ahí, tuvimos que pasar por la parte de atrás del palacio, y cuando pasamos a un costado de la Alameda, miré por la ventana y ahí estaba otra vez, parada y siguiendo el auto con la mirada, moviendo la cabeza y vigilándome. No pude dormir esa noche. Al día siguiente, le conté todo a mi madre y por supuesto no me creyó, y dijo que a veces los antidepresivos te hacen ver cosas que no están ahí, pero estoy muy seguro de lo que vi. Me puse a investigar más y encontré más relatos de personas que se han topado con el maniquí de Reforma. Por lo menos me consuela saber que no me volví loco. Postdata, saluda a mi mejor amiga Panky, que cumple años el 31 de octubre, y a su hermana Mariana. Un saludote, Panky, ya pasó el 31 de octubre hace un ratote, pero bueno, un saludo, y también a tu hermanita Mariana y también a tu hermana Mariana. Muchas gracias por compartir esta historia. Y yo nunca había escuchado de eso de el maniquí de Reforma. Y yo igual creo que nunca he estado por la madrugada por esos lares. Amiga, pues qué miedo, Ustedes, amigas, si alguien de ustedes que está viendo esto de Ciudad de México y han visto algo parecido por esos lugares, por favor, cuéntenme en los comentarios o mándenme un correo, que me interesó esta historia, Yo creo que ya que termine de grabar, voy a ponerme a leer sobre el maniquí de Reforma. Gracias por compartir esta historia y vamos con la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. Las mascotas te cuidan. Te cuento algo que ha estado sucediendo en estos días e involucra a mi perrita. Hace mes y medio aproximadamente hubo una pelea muy fuerte en mi familia. Mi mamá inicialmente no estaba envuelta en el problema, pero se vio involucrada debido a que corrió al exmarido de mi tía de la casa. Hago un paréntesis aquí. La casa es grande y vivimos mi mamá, yo, mi abuelita, mis primos, mi tía y su exmarido. Hace mucho que ellos se separaron, pero este señor nunca se quiso ir. Mi tía no hizo mucho por correrlo. Cabe aclarar que mi abuelita no lo ha corrido como se debe porque él le da una renta, que en realidad es muy poco dinero, pero él se cree con el derecho de vivir aquí y que algún día se podrá quedar con la casa. El punto es que después de 2 semanas que sucedió esta pelea, mi perrita comenzó a enfermar. Su piel enrojeció, le dio fiebre, tenía pus y mucha comezón. No podía estar tranquila por lo mismo. Se abrió sus lesiones y sangraba. La llevamos con diferentes veterinarios que no daban ningún diagnóstico certero. Mientras veía cómo se deterioraba, no quería comer, ya no jugaba y no tenía fuerza para levantarse de su cama. Finalmente, encontramos un veterinario que aparentemente le ayudó. Le proporcionó tratamiento
y mediante estudios encontró que mi perrita tenía un caso muy grave de pioderma bacteriana. Ella mejoró y estábamos felices de ver un progreso. Sin embargo, hace 2 semanas tuvo una recaída. Regresó la fiebre, la pus, la comezón. Se volvió a sentir débil y, por supuesto, el médico cambió el tratamiento por uno más fuerte. Desafortunadamente, no vimos mejoría. Estábamos muy preocupadas porque se estaba deteriorando. Incluso el veterinario estaba sacado de onda porque el medicamento no funcionaba. Pero aquí viene lo extraño. Yo tengo cierta sensibilidad para las cosas sobrenaturales. He visto muchas cosas inexplicables y, a pesar de todo, trato de mantener mi escepticismo anteponiendo lo racional de lo sobrenatural. El punto es que hace unos días soñé con una señora. Me dijo que a mi perrita le habían hecho brujería. Al despertar no recordaba nada de mi sueño, más que estas palabras, por lo que le conté a mi mamá y ella decidió limpiarla con un huevo, ya que dice que las mascotas siempre nos protegen de las malas energías. Sailor, al abrir el huevo con el que la limpió, se veía muy extraño. No sé cómo explicarlo, pero algo raro había ahí. Mi mamá también se hizo una limpia y el huevo que ella utilizó no se veía tan feo como el de mi perrita. Ayer estaba muy delicada mi perrita. Incluso pensamos que no iba a sobrevivir por mucho, pero hoy amaneció mejor. La comezón disminuyó, la fiebre se fue y ya se ha podido levantar de su cama. El día de hoy por la mañana, mi mamá fue con una señora que lee cartas para que le ayude con todo esto. Entonces se enteró que el exmarido de mi tía le había hecho un trabajo para que todo le saliera mal con su trabajo y probablemente se enfermara. Incluso la señora le comentó que veía muerte, pero esto recayó en mi perrita y por eso no se podía recuperar. Y probablemente dirás que fue porque al fin el medicamento hizo efecto, pero ha estado manejando un mismo tratamiento por 8 días. En serio, estamos muy sorprendidas por el progreso de mi perrita. Literalmente fue de un día para otro que mostró una enorme mejoría. Todo esto ha sido muy extraño. Como te mencioné, soy muy escéptica, pero es que de verdad me parece increíble. Pero bueno, hasta aquí llega mi historia. Posteriormente te contaré el desenlace. Te mando mis mejores vibras. Muchas gracias, de regreso esas buenas vibras. Y si había llegado a escuchar que luego, ¿cómo se dice? Si había llegado a escuchar que luego, pues los animalitos, las mascotitas que tenemos pueden llegar como a absorber ese tipo de cosas que nos quieren mandar a nosotros, ¿sabes? Vaya, mira, pues qué feo. Pobre perrita, ella de que tenía la culpa y qué bueno que al final pudo estar mejor y que tu mamá no le pasó nada. Vamos con la siguiente historia ultimísima de la noche de hoy. La visita del hospital. Les vengo a contar esta anécdota que sucedió cuando tenía 4 años. A esa edad enfermé de una enfermedad llamada enfermedad de Kawasaki. Es una afección que principalmente ataca a niños pequeños con descendencia asiática. Por eso es súper rara en México. Si a mí así justo googleé si es una enfermedad de Kawasaki. Nunca la he escuchado. Total, que con todos los síntomas mis papás no sabían que tenía. Fui a dar al hospital más de 3 meses. Mis papás ya no sabían a qué especialista acudir. Ni los doctores en hospitales particulares de renombre podían saber qué tenía. Fue entonces que en el Hospital de la Raza hubo un pediatra con especialidad en Kawasaki que me pudo tratar y detectó la enfermedad a tiempo. El tiempo que estuve en la Raza, hice amigos, comíamos juntos y salíamos a ver los shows de payasitos y cuentacuentos que llegaban al ala infantil del hospital. Tuve una amiga que en especial quise, Vanessa. Recuerdo que Vanessa y yo hacíamos figuritas de papel y pasábamos nuestro tiempo juntas. Así fue hasta que conforme pasó el tiempo, ella decayó aún más, ya que padecía de cáncer. Recuerdo que su cabello largo y castaño comenzó a caer. Pasaba casi todo su tiempo en cama y su piel era cada vez más pálida. Un día desperté y la cama de Van estaba vacía. Sus peluches ya no estaban.
ni su mamá tampoco. No sé qué pasó con ella. No volví a ver a mi amiga y de corazón espero ella esté bien donde quiera que se encuentre. Poco después de que Vane se fuera, comenzaron a suceder cosas extrañas. Imagino que como tenía una amiga con quien distraerme, no había notado los gritos y el llanto de dolor de los demás niños por las noches. La enfermedad se complicó en un tiempo corto y los doctores le decían a mi mamá que debía prepararse para lo peor si las cosas no salían bien. Por las noches tenía fiebres insoportables, al grado de desmayarme. Mi boca sangraba por comer casi cualquier cosa, así que estaba muy débil porque no quería comer. Me la pasaba dormitando y recostada en mi cama. Era común despertarme gritando porque soñaba que 3 perros negros me perseguían, ladraban y sacaban espuma de entre sus dientes. Inevitablemente sentía que iban a atraparme. Una noche en que la fiebre era aún más alta que otras veces, mi mamá decidió que sería buena idea bañarme para tratar de bajarla. Era ya muy de noche, por lo que los pasillos estaban oscuros. Solo estaban las enfermeras de turno en sus puestos. Esa noche no escuchaba niños quejándose o llorando, por lo que fui tranquila al área de regaderas con mi mamá. Cuando terminó de bañarme, se percató de que había olvidado mi toalla, así que me dijo que esperara ahí, que no iba a tardar. Solo asentí con la cabeza y cubrí mi cuerpo con mis manitas. Cabe recalcar que el área de regaderas era muy amplia, no había cortinas ni puertas. De noche se ahorra electricidad, así que tampoco había mucha luz. Continuó. Mi ama salió, se fue. Habían pasado unos momentos. Cuando vi que a la entrada había lo que yo pensaba era un niño. No era muy alto, ni tenía cabello. Pensaba que era Vane, así que me acerqué y le dije, ¿hola? Un silencio vino después y no obtuve respuesta. Me acerqué un poco y esa cosa se dejó ver completo. Pude ver su arrugada y húmeda piel, en un tono entre pálido y gris, sus ojos completamente negros, su huesuda nariz, un rostro sin boca. Se quedó ahí un segundo más y se fue lentamente. ¿Alguna vez te ha pasado que un recuerdo de hace años vuelve a tu mente y detona cuando sucede algo que te impacta? Lo que acabo de contarte es un recuerdo que hasta el momento de la visita de aquello era borroso. Eso volvió a aparecerse una noche, no hace mucho. Mi novio y yo nos quedamos en casa de un amigo a dormir. Estábamos mi novio y yo ya en cama, listos para dormir. Ambos nos quitamos los lentes, cuando de repente un rechinido nos despertó. Él se quedó inmóvil viendo hacia la puerta. Le pregunté preocupada a Gabriel, «Gabriel, ¿qué pasa? ¿Qué hay o qué ves?» Él me dijo tranquilo y en tono serio, «Nada, no pasa nada», y cerró de nuevo la puerta con seguro. Yo no pude ver nada, no tenía mis lentes, pero lo que sea que haya sido, Gabriel pudo verlo. Durante la noche tuve un sueño donde volvía a aquella sala de hospital, al área de regaderas donde una criatura extraña estaba asomando su cabeza por la entrada. Esa criatura de baja estatura, sin cabello, piel húmeda y pálida pegada a los huesos, y esos ojos negros que me miraban con cierta inteligencia. Fue como volver a ese momento y recordar a detalle todo. Yo lo recordé a él, a esa cosa. A la mañana siguiente, le conté a Gabriel mi sueño y le conté lo que había pasado en el hospital en aquel tiempo, cómo era esa cosa. Se quedó muy serio y solo se limitó a decir, «Ayer, cuando la puerta se abrió, no quise asustarte y no te dije nada, pero había algo ahí y acabas de describirlo». Uy. Leí eso de había algo ahí y acabas de describirlo y nómbrame a... Si me espanté. Safo cero. Safo cerísimo. Gracias por compartir tu historia, no comentarios porque sí me espantó. Y vamos con la siguiente historia tumbísima de la noche de hoy. El ternero del diablo. La historia que te voy a contar le pasó a mi mamá cuando estaba morrita. Te la voy a contar en primera persona para que te la imagines mejor. Siempre viví en el campo y una de mis actividades favoritas era ayudarle a mi papá con el ganado.
Todos los domingos había un mercado en el pueblo cercano, en donde campesinos vendían sus cultivos y también animales como vacas, cerdos, caballos, etc. Un domingo, con un hermano, acompañamos a mi papá al mercado a comprar una vaca. Estábamos cerrando un negocio cuando un señor de aspecto viejo y demacrado se acerca a mi papá y le ofrece una vaca de raza pura a un precio bastante bajo, más bajo que el del negocio que estábamos haciendo. Mi papá no le tomó importancia porque pensó que la vaca estaba enferma y estaba en sus últimas y por eso la vendía tan barata, pero sin embargo fuimos a ver la vaca en cuestión y era todo lo contrario a lo que mi papá decía. La vaca era muy grande, se veía fuerte, con su pelito brillante. Era negra, con una manchita blanca en la cara y otra en la parte de la barriga. Era muy bonita, así que sin dudarlo la compramos. El señor nos contó que la vendía porque él estaba muy enfermo y no podía cuidarla, y no quería dejar a la vaca con cualquier aparecido. Y entonces nos vio y vio que éramos humildes y no tratábamos feo a los animales, así que se acercó a ofrecernos a la vaca. No se nos hizo raro y sin más la compramos. Le deseamos lo mejor al señor y nos fuimos a la casa a darle la gran noticia a mi mamá. A mi mamá no le gustó nada la vaca, no nos habló por días, y si le hablábamos de la vaca se iba o se ponía muy seria y nos regañaba. Las otras vacas tampoco la querían, siempre se iban todas a atacarla, así que tuvimos que hacer otro corralito solo para ella. Con el paso de los días vimos que se hacía cada vez más gorda y mi papá dijo que estaba preñada. No sabíamos cómo, porque nosotros no la juntamos con ningún toro, ya que también la atacaban. Así que concluimos que el vendedor no sabía o no nos informó. Sin embargo, estábamos felices porque íbamos a tener 2 vacas de muy buena raza y se iban a poder vender muy bien. Una noche escuchamos mugidos horribles, como gritos de dolor. Era la vaca que había entrado a labor de parto, y en ese momento fui con mi papá a ayudarle a la vaca para que no sufriera tanto, pero fue muy difícil. El ternero estaba como atascado, no salía y la vaca gritaba cada vez peor. El ternero cada que salía se veía más deforme. Al salir completamente nos dimos cuenta que tenía 2 cabezas, una muy deforme y la otra normal, pero tenía como una marca en la frente. Parecía casi una cruz al revés. El ternero no hizo ruido, así que pensamos que estaba muerto. Sin embargo, lo limpiamos y nos quedamos viéndolo hasta que se empezó a mover y a hacer un ruido horrible. Tratamos de ayudarlo a que la vaca le diera leche, pero la vaca no se dejaba, así que ordeñamos la vaca y le dimos al ternero con un tetero. Al día siguiente, la vaca estaba muy decaída, no se podía parar y el ternero no dejaba de hacer un ruido horrible y caminaba muy raro. Al día siguiente la vaca amaneció muerta y también tenía una de esas marcas en la frente, y mi papá, como es creyente, dijo que ese era el diablo, que el diablo había preñado a la vaca y que tocaba matar al ternero. Pero cuando fuimos a buscar al ternero no lo encontramos, se había esfumado y tampoco volvimos a ver al señor que nos vendió la vaca. En esos días hicieron muchas limpias en la casa y mi mamá andaba bien emperrada con mi papá, y desde entonces ella bajaba al pueblo a comprar el ganado. Eso es todo lo que nos cuenta mi mamá. Cada que le sacaba el tema a mi abuelito lo evadía, pero ni modo. Gracias por leerme y espero que les haya al menos entretenido. Un saludo a mí y a mi mami que te vemos desde Colombia, Laura. Un saludote, Laura. Un beso hasta Colombia a ti y a tu mami. Gracias por compartir tu historia, y amigas, ¿ustedes qué opinan de esto? Que igual está muy raro que después de eso pues igual haya desaparecido el señor que les vendió esa vaca, pues suena a que ese güey sabía algo que no quería compartir con ustedes. Pero bueno, gracias por compartir tu historia y vamos con la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. Ataúd negro. Espero poder salir en un video
ya que tengo una historia que me persigue hasta el día de hoy y hubo un fraile involucrado. Es un poco larga, pero te prometo que vale la pena. Hace unos años, siendo una chiquilla enamorada, decidí casarme a los 18 añitos. Justo un par de semanas antes, ya con todo tratado, mi prometido me dijo que iban a operar a su mamá y que se quedaría con nosotros. Cabe aclarar que yo soy de X. No pondré el lugar por seguridad, y él de Veracruz. Y él vivía solo hasta ese momento. Yo acepté y hasta le dije que la cuidara. Desde el momento en que llegamos a nuestra casa, sentí una vibra extraña. Pasaban cosas raras. Conforme el tiempo fue pasando, vi cómo la señora tenía controlado a mi esposo, que era muy inteligente. Cuando ella me hacía groserías, yo le decía a él y jamás me creía. Decía: no me puedes venir a decir cómo es mi mamá. Yo la conozco de toda la vida y tú apenas hace unos meses. La señora iba mucho a Catemaco y todos sabemos qué se hace ahí. Conforme el tiempo fue pasando, nuestro matrimonio fue deteriorándose. Aunque yo intentaba repararlo, no podía e iba de mal en peor. La señora se llevó a vivir a nuestra casa a su novio, quien tiene tatuada una Santa Muerte gigante en la espalda. Pusieron un pequeño altar en la sala y las cosas se ponían cada vez más raras. Una vez estábamos comiendo mi esposo y yo solos, algo que su mamá nos preparó. Nos calentaba tortillas y en medio vi algo raro. Al investigar, miré que les puso ceniza de muerto a las tortillas, y sabrá Dios si también a la comida. Yo exploté y tiré toda la basura, pero quedé como tonta y todo salió peor. Desde ese día, yo no volví a probar cosas que la señora preparaba. Unos días después ya estaba harta. Decidí no ir a trabajar y regresar a la casa a investigar. Sabía que no había nadie. Al llegar, ¿cuál fue mi sorpresa? Que en la mesa había una vela negra con alfileres rojos enterrados en un plato con sal. Agarré todo, salí de la casa y lo estrellé contra la pared, quebrando todo. Luego aventé agua para que se fuera la sal. Regresé adentro y fui a su habitación. Buscando, encontré una caja con cenizas de su esposo muerto. Además, un mechón de cabello de mi esposo, que lo lleva largo, amarrado con un listón morado. Yo no sabía qué significaba eso, pero recordé que el fuego y el agua limpian. Fui corriendo a mi cuarto, prendí una vela X aromática y decidí quemar ese cabello. Sailor, eso no se quemaba. Por más que lo ponía en la llama, no se quemaba. No olía feo como suele oler el cabello quemado. Agarré un par de cabellos míos y los puse. Se quemaron rapidísimo, como es lo normal, pero el de mi esposo jamás lo hizo, como si no lo pusiera directo en la llama. Escondí el mechón y no dije nada. El día pasó. La noche que llegaron todos, me preguntó por sus cosas, y yo le dije que las destruí. Yo estaba muy alterada. No dijeron nada y cenamos. Ese día se volvió una pesadilla. Estábamos mi esposo y yo en la sala y empezó a oler animal muerto. Pensé que los gatos habían dejado un ratón muerto por ahí y por el calor olía así, pero era exagerado. Cada que me agachaba olía peor. Era vomitivo, algo como animal envenenado en descomposición. Después de un rato de buscar, fui al baño y al bajar mis panties vi una cosa verde ahí. Era como lama, una masa podrida, asqueroso. Eso era lo que olía. No parecía una infección o algo así, porque un rato antes estaba bien. Simplemente era algo muy extraño. Yo me puse a llorar, me metí a bañar y me lavé súper bien. Tiré sus panties y días después huí de ahí por una pelea con mi suegra. Al llegar a mi ciudad hablé con mi mamá, pero jamás le dije de eso. Me daba mucha pena. Solo fui al gine y me dijo que todo bien. No había nada fuera de lo normal. Mi mami me veía muy mal. Ella era una persona muy católica y me pidió que la acompañara a misa. Saliendo, fuimos a la casa de un fraile franciscano. Ahí se hacían rosarios diario. Yo estaba deprimida, pálida, ojerosa de no dormir, no comer, solo lloraba. Estábamos sentadas ahí entre la gente para el rosario, cuando un hombre me tocó el hombro y me pidió que la acompañara. Entramos a una habitación con una mesa y antes de que yo abriera la boca me dijo: «Hija, estás al borde de la muerte. No sé dónde vienes,
pero sé que si regresas ahí, la próxima vez que tu familia te vea será en un ataúd negro. Te tienen muy trabajada, te dieron algo a comer, estás encomendada a santos africanos y eso que le pasó a tu cuerpo es para que no puedas tener hijos. Sailor, yo estaba en shock, eso nadie lo sabía, ni mi mamá. Además, no pudo haber hablado con él porque no lo conocíamos. Ese fraile tenía el don de visión y sanación. Me dijo que me bañara con una infusión que me explicó cómo hacer con plantas naturales. Me pidió que regresara al día siguiente para hacer oraciones especiales de liberación y salimos a rezar el rosario. Al día siguiente mi mamá y yo fuimos. Ella se quedó afuera y yo entré. Me pidió que cerrara los ojos y tomara un cirio. Él hizo muchas oraciones. Me echaba agua bendita que olía delicioso a flores, pero al tocar mi cuerpo olía como a pantano. Yo tenía los ojos cerrados y sentía como que temblaba la tierra. Al finalizar y abrir los ojos, noté que el cirio ya no estaba entre mis manos. Estaba en otro lado de la mesa, pero en ningún momento él lo tomó para quitármelo y yo aún sentía su peso entre mis manos. El fraile me dijo que yo tenía algo en mi casa que estaba trabajado. Le conté el cabello y dijo que se lo llevara para destruirlo. Además, tuve que ir a muchas sesiones de oración. Esa primera vez, mi mamá me dijo que estaba afuera orando y en un momento vio como una mesa vibraba y se movía sola. Se asustó, pero rezaba más fuerte para alejar a eso. Ahí supe que no estaba loca, todo era real. Esa señora quería que no fuera feliz, que no estuviera con su hijo, que no tuviéramos hijos y además quería matarme. En diferentes ocasiones he coincidido con gente random que de ninguna manera me conocen y de solo verme me dicen: niña, lee el salmo tal, la oración tal, porque te tienen encomendada a la Santa Muerte y a santos africanos, sin saber mi historia. Yo confío en mucho en las oraciones del fraile y de mi mami que ahora me cuida desde el cielo. Intento rehacer mi vida, pero aún no puedo tener hijos y eso me duele mucho. Espero que les haya gustado mi historia, ya que es 100% real, aunque desearía que no lo fuera. Dios, a tus videos me encantan y me han ayudado a salir adelante. No me pierdo ninguno y tengo una foto contigo de una vez que te vi en Chapu. Eres una increíble persona, te admiro y te deseo lo mejor. Ay, muchas gracias, amiga. Te mando un besote y también te deseo lo mejor. Amiga, pues síguete cuidando mucho, qué feo que te haya tocado pasar por esto. Pues no sé si este fraile, aparte de las limpias que te hagas tú sola, amiga, busca a quien más te pueda hacer otra limpia y pues sigue siguiendo los consejos que te dé ese fraile. Y pues te deseo mucho bien y que ya no tengas que pasar por pues nada de esas cosas que te querían causar, amiga. Muchas gracias por compartir tu historia y vamos con la siguiente historia tumbísima de la noche de hoy. La abuela nos visita. Te escribo pues quiero platicarte algo que le ha estado pasando a mi familia. Este año, lamentablemente falleció la abuelita de mi esposo, mamá de su mamá, la señora Olga. Ella ya era muy grande y fue por causas naturales. Alcanzó a despedirse de todos y a pesar de estar tristes estábamos en paz. Lo raro es que después de su fallecimiento, algunos de nosotros hemos estado experimentando cosas extrañas. La primera ha sido mi suegra, quien platica que un día estaba en la cocina cuando escuchó que se movió una silla del comedor. Ella pensó que era su perro. Cuando se acercó a la mesa, vio claramente cómo se movió una silla y cuando se asomó por debajo, se dio cuenta que no era el perro. Su mascota estaba en la planta de arriba. También ha escuchado cómo mueven unas mancuernas que tiene mi cuñada y ella dice que en la noche su closet se abre y cuando se levanta a cerrarlo se vuelve a abrir. También a mi esposo y a mí en varias ocasiones, estando los dos en nuestra habitación con la puerta cerrada, vemos cómo se abre la puerta, se escucha el sonido del pasador y se abre lentamente. La familia de mi esposo solo dice: ya Olguis, y los eventos suelen cesar. Pero el video que te comparto aquí le pasó a la tía de mi esposo, hermana de mi suegra, quien logró documentar uno de los eventos que ha pasado, donde el andador de su nieto se encendió solo
y cuando pregunta si quieren decirle algo, se oye un extraño sonido. No viene de la calle, ya que su casa no está en una avenida ni nada donde pasen camiones o algo que haga un ruido como ese. Incluso hasta suena como un gruñido o algo así. Adjunto video y dejaré que saques tus propias conclusiones. Vamos a pasar a ver el video que nos adjuntó. ¿Qué rollo? Se prendió solo. Estoy sola en mi casa, no hay nadie. Y se prendió esto solo. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Ay, qué miedo. Manifiéstate, quien estés aquí. ¿Quién estás aquí? ¿Hay alguien aquí conmigo? Manifiéstate. ¿Quieres decirme algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Ay, mamacita linda. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Quieres decirme algo? Uy, qué susto. Yo estoy en mi cuarto, estoy sola. Se prendió esa cosa sola. No hay nadie, estoy sola. Estoy en mi cuarto yo sola y no hay nadie. Uy, qué miedo. De unos meses hacia acá, los eventos en casa de mi suegra y su hermana se han intensificado. El otro día, a mi suegra le aventaron un barandal para perro que tiene en la escalera para que su mascota no baje, la cual siempre tuvo puesta, y el perro no tiene la fuerza para mover, ya que se afianza a las paredes. Pues mi suegra iba subiendo con un cesto de ropa cuando bruscamente le cayó la puerta encima. No pasó nada y solo fue el susto, pero sí le digo que quizá deba bendecir su casa. ¿Qué piensas? Todo asegura no tener miedo, ya que si es la abuela, sabemos que no nos dañaría. Ella decía que cuando muriera se le escaparía a Dios para venir a visitarlos. Esta es la historia. Gracias al becario y a ti por leerla. Mándanos un saludo a mi esposo Javier, mi cuñada Adamari y a mí Jess. Un saludote Javier, Adamari y Jess. Un beso. Y pues si está raro, sí me espantaría. Y pues como dices, o sea, puede que pues no sea de que nada malo, que pues nomás sea de que está Olga, de que haciendo sus actos de presencia. Pero amiga, pues si ya les están pasando sustos a todos y así, siento que pues nunca está de más bendecir y hacer una limpia, porque pues igual no es normal que estén pasando por eso. Y pues sean visitas o sucesos en los que no les van a hacer daño ni nada, amiga, el susto ¿quién se los quita? Después cualquier susto puede pasar a ser otra cosa peor, así que yo que no desaprovechen y si bendigan, hagan una limpia y pues a ver cómo les sigue yendo. Muchas gracias por compartir tu historia y vamos con la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. Ritual en hacienda abandonada. Hola Sailor, esta es la primera vez que me animo a escribirte. Me gustaría compartirte una historia que viví hace 4 años cuando iba en secundaria. Todo comienza cuando pasé a 3er grado de secundaria. Yo tenía mi grupito de amigos y siempre nos había llamado la atención eso de lo paranormal. Ese año nos había tocado un orientador que era nuevo y éramos su primer grupo con el que trabajaba en esa escuela. Rápidamente, mis amigos y yo nos hicimos muy amigos de él, ya que él era santero y sabía mucho de brujería, magia y santería, y como buenos pubertos, esos temas nos dejaban fascinados. Pasábamos horas con él en su cubículo, escuchando diferentes rituales, e incluso llegábamos a saltarnos clases para estar con él. Una vez, quedamos de intentar un ritual junto a él para probar, porque ya sabes, de jóvenes no le tenemos miedo a nada. Habíamos acordado el lugar de encuentro, la ex hacienda Venta Nueva, una hacienda que data del siglo XVIII y se encuentra arriba de nuestra unidad Cuatro Vientos en Ixtapaluca, Estado de México. Adjunto fotos de la hacienda.
El chiste es que esa hacienda era conocida porque ahí se realizaban diferentes tipos de rituales y brujería, pues era normal encontrar velas de diferentes colores, plumas de abre, ramas de pirul y diferentes símbolos pintados en el piso y paredes. El día de la invocación llegamos a la hacienda y como niños ansiosos empezamos con el ritual, que sería una invocación a un demonio o a Satanás. No recuerdo bien, la verdad. Pues ninguno suena bien, amiga, el que sea. Empezamos tomándonos de las manos con la advertencia de nuestro orientador: pase lo que pase, no abran los ojos ni se suelten de las manos. Desde aquí empezamos a sentir algo de miedo, pero bueno, ya estábamos ahí, no podíamos echarnos para atrás. Nuestro orientador comenzó a decir unas palabras como parte del conjuro, que invitaban a los muertos y demás seres supernaturales a venir a nosotros. Y no te miento, Sailor, pasados unos segundos de iniciado el ritual, todos empezamos a sentir el ambiente demasiado frío, cosa rara estando en esa fecha de primavera. Un amigo comenzó a respirar de una forma súper exagerada, que casi asimilaba un toro enojado, pero todo era una broma de su parte, lo cual parece que hizo enojar a él o a los entes que estaban ahí, puesto que después la cosa se puso más fea. Empezamos a sentir cómo nos jalaban de la ropa, nos tiraban de los cabellos, cómo nos susurraban al oído y pasos detrás nuestro. Quiero aclarar que esa hacienda ya está en ruinas y por ende hay mucho polvo, piedras y demás cascajo en el suelo que hace sonar demasiado las pisadas. En lo personal, yo sentí un enorme peso en mis hombros, como si estuviese cargando a alguien, cosa que me dio más miedo hace poco, porque leí una leyenda que decía que cuando un muerto anda cerca, se sube a tus hombros. Uy, no sabía eso, qué miedo. El chiste es que pasados unos minutos, mis amigos y yo ya estábamos demasiado asustados por todo lo que escuchábamos, y le pedimos al orientador que cerrara el ritual, pero él se negaba. Yo, en mi curiosidad, abrí un poco los ojos y pude ver atrás de nuestro orientador como un tipo portal, como los de las tarjetas de Yu-Gi-Oh, y también sombras que pasaban de un lado a otro, como si atrás de mí hubiera una ventana y reflejara la luz. Supongo que el orientador nos vio demasiado asustados, que decidió finalmente cerrar el ritual. La verdad no recuerdo qué dijo o cómo lo cerró. El chiste es que te juro que al momento de cerrarlo, el peso de mis hombros desapareció inmediatamente y el ambiente volvió a sentirse cálido como es costumbre aquí donde vivo. Todos volteamos a vernos con cara de susto, pero lo peor fue cuando vimos que nuestra amiga, la única mujer del grupo, tenía marcadas unas manos súper delgadas como de esqueleto en el trasero. Nunca pudimos explicar cómo se hicieron esas marcas, puesto que todos estábamos agarrándonos de las manos y nadie tenía las manos tan delgadas, y pues bueno, ella jamás sintió que alguien la tocara. Después de eso, a todos nos quitó el gusto y las ganas de probar cosas de santería y brujería. Al día de hoy, la hacienda está en un estado muy lamentable, habiendo perdido casi en su totalidad todo el techo, al igual que teniendo mala fama por los asaltos en la zona y la muerte de un joven ahogado hace 2 años en el lago que está frente a ella. Ya no suelo frecuentarla tanto como hace 4 años, pero ahora las cosas están más calmadas en cuanto al tema de la brujería, pues ya no he encontrado nada. Recuerdo una vez, meses después del ritual, haber ido y haber encontrado un rosario colgado en la pared y, como te mencioné, plumas de alguna ave negra. Un día también encontré sangre. Quiero pensar que era artificial o en el mejor de los casos de algún animal de la carnicería. Bueno, Sailor, eso ha sido todo. Espero te haya gustado. Mándame un saludo, soy Christoph. Un abrazo. Un abrazo para ti también, Christoph. Un beso. Gracias por compartir tu historia. Y además, yo ya les he dicho. O sea, yo sé que muchos rituales o lo que sea nos pueden llamar mucho la atención, pero es mejor no meterse con lo desconocido, amigas. Es mucho mejor no andarse metiendo con cosas que desconocen, porque nunca saben a quién están llamando o qué se les puede pegar después de hacer sus rituales o lo que sea que vayan a hacer, ¿ok? Así que
pónganse truchas con eso. Pero bueno, muchas gracias por compartir esta historia y vamos con la siguiente historia ultratumbísima de la noche de hoy. Le siguió desde el panteón. La siguiente historia le sucedió a un primo en un pequeño pueblo del estado de Michoacán. Me disculpo si llega a ser un poco larga. Esta serie de eventos comenzó un día en el que mi primo estaba en su casa solo en su cuarto. Menciona que su puerta como tal solo es de malla y la cubre una cortina que no llega hasta el piso, así que no la cubre por completo. En un momento en el que volteó hacia esta, vio unos pies descalzos parados frente a su puerta que se podían ver por el espacio que quedaba de la cortina y el piso. Preguntó «¿Mamá? ¿Papá?» y nadie contestó. Recordando que estaba solo, fue a tomar su celular para llamar y contarles, pero cuando volvió a abrir a la puerta ya no había nada. Le contó esto a su mamá, mi tía, pero lo tranquilizó diciéndole que no era nada, que seguramente lo había imaginado. Días después, estaba lavando trastes en el lavadero de su casa que se ubica en el piso de abajo. Desde ahí se puede voltear hacia arriba y ver una ventana que da hacia la cocina del segundo piso. Está rara la distribución de esa casa, jaja. Pues el caso es que volteó y vio un rostro mirándolo y retirándose de la ventana al momento que él miró hacia ella. Subió a ver quién era, pero no había nadie en el piso de arriba. De nuevo le contó a mi tía y no le creyó. No fue hasta que a mi tía le tocó presenciar algo. Un día estaba sentada en un sillón que hay justo al subir las escaleras al segundo piso y vio como de reojo cómo venía subiendo alguien por las escaleras, pero cuando volteó a ver quién era no había nadie. Fue hasta entonces cuando le creyó a mi primo y se preocupó, ya que eran sucesos bastante cercanos y continuos. Mi tía comenta que se le ocurrió lo siguiente. En su trabajo había una señora a la que todos le decían la bruja, porque se decía que se dedicaba a esto de la magia y ocultismo, así que se acercó a ella con la intención de exponer el caso de su casa. Le contó lo que pasaba y la señora le comentó que sabía lo que estaba pasando y dijo: «Tu hijo fue hace poco a un entierro en el panteón y se trajo algo con él. Como su alma es noble, este ente aprovechó para irse con él porque lo considera muy débil. De hecho, te puedo decir que conocen al alma de esta persona que le siguió, y es alguien ya fallecido, a quien tu hijo le tenía mucho miedo cuando era niño». Mi tía no nos quiso decir quién era, solo nos dio a entender que era un familiar. La bruja le dijo a mi tía lo que tenían que hacer para que esta persona se fuera de su casa, y era barrer y lavar las escaleras, pero empezando por el escalón más alto e ir bajando de espaldas mientras rezaban alguna oración. Además, comentó que en general siempre hay que pedir permiso a las almas al entrar y salir de un panteón como forma de respeto y como prevención para que pasen ese tipo de cosas. Llegó a la casa con mi primo y se pusieron a lavar y barrer las escaleras desde arriba, mientras ambos decían algunas oraciones. Dice que mientras bajaban, a la escoba que ella estaba utilizando se le salía el palo, a pesar de que no estaba flojo o mal puesto. De hecho, cambió con mi primo de escoba y le pasó lo mismo con la otra a pesar de haberla cambiado, y mi primo no tenía ese problema. Creyó que este ente no quería que continuaran, pero aún así lo hicieron. Después de esto, no han vuelto a ver a esta persona, ente o alma en la casa, y se han sentido más tranquilos. Eso sí, desde entonces yo también pido permiso al entrar a un panteón y me despido diciendo: «Ya me voy, aquí se quedan a descansar», por si las dudas. Espero que les haya gustado mi relato. Perdón por lo extenso y muchas gracias al becario por leerlo. Mándanos un saludo a mi hermana Daniela y a mí, Gaby, que siempre vemos tus videos por la noche mientras cenamos ramen maruchan de habanero. Ay, amiga, qué rico, me antojaste. Un saludote a Daniela y Gaby, un beso. Ay, tantas cosas que no sabía, pero la voy a aplicar. Lo bueno que hace mucho no voy a un panteón, pero pues no sabía que
No sabía que te puedes llevar, o sea, sabía que te puedes llevar cosas del panteón, pero pues no sabía que nomás por el hecho de estar ahí, pensé que si hacías cosas malas, o si te robabas algo de alguien de ahí, pues saben, mías, para que sepan ustedes también. Ahora, la próxima que vayan a un panteón, para que ahí de que pidan sus permisos y todo, cuando entren y cuando salgan. Y pues nada, gracias por compartir esta historia. Y vamos con la siguiente historia tumbísima de la noche de hoy. Caníbal poseído. Esta historia no es mía propiamente, sino de mi papá, quien en algún momento sirvió como trabajador del gobierno en el área de homicidios. No es de fantasmas o demonios, pero puedo asegurar que es completamente real. Incluso hay noticias al respecto. Corría el año 2000, cuando mi papá recibió el caso de una persona que había cometido múltiples homicidios y a su vez comía a sus víctimas. Al llegar al lugar de los hechos, el sospechoso, quien prontamente se convertiría en el culpable, apenas arribaba a su casa. Al momento de decirle que se le acusaba de homicidio, él tranquilamente admitía la culpa como si fuese algo completamente normal. Seguido de esto, el acusado mostró las locaciones donde tiraba a sus víctimas, en un sumidero. En palabras de mi padre, al mirar en el sumidero se veía la mitad de un torso y varias extremidades. El hedor era insoportable. Seguido a esto, mostró otra escena del crimen situada dentro de su casa, específicamente en su refrigerador. Mi padre me contó que habían múltiples órganos sin envolver. Algunos se veían más frescos que otros. Después de la detención, se procedió a hacerle el interrogatorio, donde mi padre tomó parte de ello. Al entrevistarlo, en un principio se mostraba tranquilo y confesaba abiertamente su cometido. Decía que sus víctimas las embriagaba y degollaba para evitar que gritasen. Sin embargo, al momento que mi padre le tuvo que preguntar qué lo orillaba a hacer tales actos, el acusado se mostró asustado y con pavor le comenzaba a decir: Él fue quien me dijo que lo hiciera, mientras señalaba a un lado de mi padre. Con la intriga, mi papá le preguntó: ¿quién es él? El hombre respondió: el demonio. Está parado justo detrás de ti y está sonriendo. Tiene cuernos y cuerpo grandes. Está detrás de ti. Al final, le dieron una condena de 24 años. Lo peor de la historia es que el caníbal y mi padre se conocían, dado que ambos habían estudiado juntos en la escuela primaria. A este criminal se les conoció como el caníbal de Lázaro Cárdenas. Más historias paranormales y algunas historias de crimen contadas por mi padre, pero serán para otra ocasión. Ay, pues sí, mira, esto no fue de fantasmas y así, pero igual, qué miedo, qué horror. Y me asusté. No sé si es porque yo estoy espantada sola o qué, pero imagínense de que no sé, estar hablando con alguien así que ya saben que hace como que ese tipo de cosas y que luego se les quede viendo y de que ahí está atrás de ti el demonio y está sonriendo. ¡No, hombre! Me mega cago. ¡Qué miedo! Pero bueno, muy interesante y muy spooky esta historia. Muchas gracias por compartirla y vamos con la siguiente historia de tumbísima de la noche de hoy. ¿Brujería o algo más? Te pongo un poco de contexto. Vivo en una ciudad del sur del país. Vengo de una familia bien religiosa, desde abuela y padres. Es importante esto. Todo inicia cuando yo tenía unos 9-10 años. Al llegar de la escuela, normalmente tenía la costumbre de irme a quitar el uniforme. Al subir a mi cuarto, que se encontraba en segunda planta, había un pájaro negro dentro de este. Se encontraba muerto, como si se hubiese fracturado el cuello. Mi casa se mantenía cerrada, porque todos nos íbamos desde temprano, a la escuela y mis papás al trabajo. Recuerdo avisarle a mi mamá que se encontraba con mi abuela en la cocina tomando café, ya que había llegado de visita.
Rápidamente subieron a donde yo estaba. Posterior, mi abuela sintió un escalofrío y le dijo a mi mamá que no era algo normal. Recogieron el pájaro y comenzaron a hacer oración y le pusieron aceite bendito. Mi abuela dijo que sería bueno quemarlo para purificar y alejar todo mal. Lo hicieron y ambas sintieron como si algo caliente les subiera por las piernas. Al parecer, todo había quedado ahí. A los pocos meses en mi casa, comenzaron a suceder cosas extrañas, como escuchar que alguien subía por las escaleras. Se escuchaba que algo sumamente pesado caía en el cuarto, o se escuchaba que corrían en la segunda planta mientras nos encontrábamos en la planta baja. Mi papá nunca fue creyente de las cosas paranormales, así que él subía a revisar que todo estuviera bien, y así era, todo en su lugar. La verdad, todos estos sucesos hicieron que quisiéramos pasar menos tiempo en casa, ya sea en casa de mi abuela o en casa de mis tías. Al poco tiempo mi mamá enfermó, empezó con fiebre, cansancio, acudió al médico diciendo que era un resfrío. A pesar de los tratamientos no mejoraba, al contrario, empeoraba cada vez más. Se agregó pérdida de peso, ya casi no salía de su cuarto porque se cansaba con el mínimo esfuerzo como ir al baño, a su cama. Siguió acudiendo con médicos, los cuales no encontraban nada normal. Hasta un día, al hacer tantos estudios, le informan que tenía leucemia. El hematólogo comentó que había sido muy rápida su progresión, que no existían muchas posibilidades, pero que iniciaría el tratamiento. Mi papá se fue con ella a la capital y mi hermana y yo quedamos a cargo de mi abuelita en casa. Mi mamá tardó como un mes hospitalizada, mientras en casa sucedían cosas random, como por ejemplo se encendía la TV, la puerta del cuarto de mis papás se abría como si de una corriente de aire se tratara. Mi abuela comenzaba a orar y a veces estas situaciones se calmaban. Pasaba 1 o 2 días sin actividad, pero cada que mi mamá en el hospital empeoraba y mi papá nos decía que tal vez no pasara la noche, en casa sucedían estas cosas: ver sombras, que las puertas se abriera y cerrara, que la TV de la sala se encendiera sola. Al final, mi papá empeoró y mi papá logró conseguir un permiso para verla, ya que éramos menores. En el hospital no se permitía que pasaran niños a la visita. Nos dijeron que porque ya llevaba 3 meses sin vernos, quería vernos. Pero en el fondo, yo sabía que era una despedida, y así fue, se despidió. Mi mamá falleció, pasó todo el funeral. A los 2 días de la sepultura, recuerdo que después de la escuela, solía quedarme en casa de una tía en lo que mi papá salía del trabajo y pasaba por nosotros. Pero ese día, junto con mi hermana, decidimos irnos directo a casa. Llegamos y se sentía un frío total. Mi hermana subió a su recámara y yo me quedé en la sala llorando. Cuando en eso sonó el teléfono que teníamos en la sala. Levanté la bocina y escuché una voz entrecortada preguntando si qué hacía ahí, que por qué estaba solo. Me quedé helado y no pude responder ni una sola palabra. Al reaccionar que era la voz de mi mamá, empecé a llorar y mi hermana bajó rápidamente y me preguntaba si qué había pasado. Yo no podía dejar de llorar. Cuando me arrebató el teléfono y comenzó a llamar sin respuesta, colgó el teléfono y empezó a tranquilizarme. Entre lágrimas le dije que era la voz de mi mamá la que había marcado. Se puso a revisar el identificador y no registró ninguna llamada del teléfono, pero ella también había escuchado el timbre de este. Cerró todo y nos fuimos en ese momento a casa de mi tía. Nadie me creyó y hasta el día de hoy algunas personas me creen y otras personas no. Pero yo estoy muy consciente que era ella. A veces me arrepiento por no haber hablado más tiempo o preguntarle cosas, pero dice mi abuelita que a veces son entes que imitan la voz, la apariencia de nuestros seres queridos para fines maliciosos. Actualmente ya no vivo en casa de mi papá, ahora vivo solo, ya que eso pasó cuando tenía 10 años. Ahora soy residente y mi parte científica trata de buscar una explicación lógica. Disculpa si me extendí mucho, te mando un saludo y mándale un saludo a mi novio Javi, que gracias a él te conocí. Tengo más historias de mi infancia, pero será para otro correo. Bueno, un saludote a tu novio Javi, un beso y pues sí, por favor ahí mándame las otras historias que tengas. Ya me odié que justo yo te iba a decir de que pues sí, igual y tal vez sí era de que tu mamá, de que
tal vez no le bastó de que la despedida que les dio en el hospital, y después dices eso de que tu abuela, creo que dijiste que decía que luego son entes que imitan voces y así. Ay, eso me dio más miedo, pero bueno, siento que eso tal vez también pudo haber sido. Quién sabe, amiga. Yo la verdad, para no espantarme, yo solo tendría la idea de que fue una última llamada con mi ama. Gracias por compartir esta historia y vamos con la siguiente historia dumbísima de la noche de hoy. El collar de Alejandro. Hoy te vengo a contar una historia más o menos reciente. No había tenido oportunidad de contarla antes. No tiene una conclusión como tal aún, pero me tuvo un poco mal por un tiempo, pero ya todo bien. Y perdón si me extiendo demasiado, pero el contexto es importante. Hace apenas medio año me mudé a una ciudad metropolitana, ya que de toda la vida había vivido en una ciudad pequeña del sur, de esas en las que parece que no pasa el tiempo porque nada progresa desde hace 20 años. Ahí en mi ciudad natal estudié enfermería en una prepa técnica. En el penúltimo semestre conocí a Alejandro, nombre falso. Nos hicimos cercanos porque a los dos nos gustaba la misma saga de animes y eso. Nunca hubo ninguna chispa romántica ni roce entre nosotros. Todo era pura amistad, aunque yo sí llegué a notar que quizás él se sentía físicamente atraído hacia mí, aunque nunca intentó nada. Y por alguna razón, el saber que él era bi me daba más seguridad de que nuestra amistad era pura. Sé que suena menso, pero así lo sentía yo. Ya estando en el último semestre, yo he platicado con mi papá, ya que mi mamá está ausente, de irme a una ciudad más grande a buscar más oportunidades. Y él estaba muy de acuerdo, y en pocos meses ya me tenía arreglado casi todo para hacerme el cambio más fácil. Alejandro no estaba nada feliz con eso, y hasta cierto punto lo entendí, puesto que ya éramos mejores amigos, y se empezó a enojar mucho conmigo. Me dejaba de hablar, a veces me hablaba mal, y me trataba de convencer de que me quedara, pero yo no cedía. No solo porque mi papá ya me había conseguido un lugar para vivir, sino porque yo ya quería salir de esa ciudad. Estuve triste porque no quería perder la amistad de Alejandro a pesar de la distancia. Pero todo mejoró. Una semana que Alejandro y unos de sus amigos planearon un viaje de unos días a un pueblito mágico cerca de aquí. Y cuando él regresó, se notó mucho el cambio en su trato hacia mí. Me volvió a tratar con cariño y me pidió perdón por cómo me había hablado. Y me explicó que le había puesto mala idea de alejarse de su mejor amiga. Lo perdoné y todo volvió a la normalidad por los meses restantes. El día antes de mi mudanza definitiva, salí con él por última vez como despedida a pasar el tiempo como solíamos hacer siempre. En eso me entregó algo. Dijo que como muestra de amistad me había traído un regalo de su viaje que mencioné. Un collar con un cuarzo morado, de esos que se pusieron de moda un tiempo. Yo obviamente lo acepté, pero él me hizo jurarle que lo iba a usar todo el tiempo. Y hasta bromeó con que ni para bañarme me lo iba a quitar. Yo claramente por la emoción del momento le dije que sí. Ahora, llámenme culera, pero el collar nunca me gustó y nunca lo usé. Yo casi no soy de usar collares, y aunque el morado es mi color favorito, el cuarzo, que más bien solo parecía vidrio pintado, era de un tono de morado que no me gusta, pero sí lo atesoré. Y al principio lo guardé en una cajita donde guardo mis cosas emocionalmente importantes. Ale y yo seguimos hablando todos los días, y él a cada rato me pedía que le mandara evidencia de que estaba usando el collar. Yo nomás me lo ponía para la foto y luego me lo sacaba, y dejé de ponerlo en mi cajita especial y ya solo lo tenía aventado en mi joyero. No me lo pedía a diario, pero llegó un punto en que me hartó y fingí enojarme, diciéndole que confiara en mí, que sí lo estaba usando. Me sentí hipócrita en ese momento, pero X, todos hemos hecho algo así, y él dejó de insistir con eso. Todo parecía ir bien, pero poco a poco empecé a notar un cambio en cómo Ale me hablaba. De repente hacía insinuaciones sexuales y románticas,
que las primeras veces empezaron sutiles, pero después se empezaron a volver muy descaradas y directas. Yo no me sentía bien con eso y nunca le seguí el juego, pero tampoco le reclamaba, solo me quedaba como de y él ya no insistía, al menos por unas horas. Pero ese asunto siguió creciendo, hasta el punto que yo ya tardaba mucho en contestar porque me incomodaba mucho hablar con él, y me excusaba con que estaba ocupada con mis cosas. En ese tiempo, yo conseguí un trabajo de auxiliar, aprendiz de enfermería, en una zona céntrica de la ciudad que estaba cercana a una zona medio pesada, y constante estaba en contacto con personas que me platicaban cosas de sus creencias, ya que en esa zona predomina el culto a la santa. Mientras estaba lidiando con la situación de Ale, un día llegó una señora mayor a un chequeo rutinario y me tocó tomarle los vitales. Me presenté y en el momento que le tomé el brazo para checarle la presión, la señora me tomó de repente la muñeca, me miró muy seria y me dijo algo como: alguien está tratando de agarrarte, niña, y está enojado porque no lo está logrando. Ten cuidado, yo te puedo ayudar. Yo no supe cómo reaccionar y solo le di el avión a la señora. Le dije que yo no creía en esas cosas, pero le agradecí. Solo me apuré a hacer mi trabajo como bala y salí de ahí rápido porque sí me medio asusté. Yo decidí no tomar en cuenta a la señora, pero en los días siguientes sucedió algo que me haría cambiar de opinión. Era mi día libre y no tenía nada que hacer. Estaba sola en mi depa y apenas había acabado una serie y no tenía ganas de empezar una nueva, y en eso Ale me llamó para charlar como siempre. La plática empezó muy amena, de esa charla sin rumbo que extrañaba con él, y por un momento olvidé mi incomodidad que me llegaba a causar, y llevábamos como hora y media de ponernos al día con nuestras vidas, cuando de nuevo y como siempre, él empezó a forzar la plática para otro rumbo. Y fue cuando hizo un comentario muy asqueroso que me harté y me llené de audacia para decirle por fin lo mucho que me incomodaba hablar con él por cómo me había empezado a tratar. Yo hasta lloré de la frustración que había guardado mientras le explicaba cómo me sentía en ese momento. Le expuse todo como por 5 minutos, diciéndole que ya no soportaba cómo él trataba de forzar la tensión sexual romántica entre nosotros, cuando yo nunca le había dado entrada y cosas así. Y cuando acabé de hablar, lo único que me dijo fue: ¿no traes puesto el collar que te regalé, verdad? En ese momento me enfadó lo poco que le importó cómo me sentía y todo lo que le acababa de decir, y le grité: ¿qué tiene que ver? No traigo puesta esa chingadera. Me respondió: ¿por qué? En una frase tan corta, yo noté un claro cambio en su voz. Se escuchaba enojado, muy enojado, porque nunca me gustó, nunca lo usé. Le respondí ya enojada yo también. De repente, se empezó a escuchar un buen río de su lado de la línea, como si estuviera aventando y golpeando cosas. Yo le gritaba que qué le pasaba, pero creo que aventó también el celular porque ya no me respondió directamente. Solo escuchaba cómo se volvía bestia y soltaba insultos como del tono de puta mentirosa, que asumo que iban dirigidos para mí. No estaba dispuesta a lidiar con eso y colgué. Lloré un montón por saber que mi amistad con él había terminado. Dejé de lado la mamá del collar por un momento, por todas las emociones que me había provocado esa llamada. Bloqueé a Alejandro de todas las redes sociales que puedas imaginar. Pero en las noches siguientes, mientras consultaba todo este asunto con mi almohada, comencé a darle vueltas a lo del collar. Hasta me levanté a medianoche por él y lo inspeccioné por un rato. No tenía nada especial, nada escrito, nada raro. Solo era un collar de hilo grueso negro, con un vidrio pintado del morado más feo que existe, simulando un cuarzo. No se veía nada caro ni fuera de lo común. ¿Por qué demonios era tan importante para Alejandro? Pero no era que el collar fuera importante para él, era el hecho de que yo lo llevara puesto. No sé qué me dio, pero la mañana siguiente de pura nostalgia agarré el estúpido collar y me lo puse de pulsera. Supongo que fue una forma mía de sobrellevar el luto por perder la amistad de alguien tan importante para mí. Me alisté y me fui a trabajar. Yo acostumbro siempre llegar al menos 15 minutos temprano a todos lados. Y cuando llegué a la clínica donde trabajo, la misma señora a la que atendí días atrás, la que me advirtió,
me estaba esperando en la entrada. Yo pensé que sentía mal porque se veía muy ansiosa y ya me iba a apresurar a ayudarla a pasar, pero ella me tomó de la mano y en el instante en que puso sus dos manos alrededor de la mía, sus ojos casi parecieron salirse de sus cuencas. Yo me asusté, pensando que ya le estaba dando algo, y me quise soltar de ella para traer más ayuda de mis compañeros, pero ella no me dejó reaccionar cuando me quiso arrancar el collar que traía de pulsera en esta misma mano. No lo logró y solo me lastimó el jalón, pero ella empezó a gritarme: «¡Quítatelo! ¡Quítatelo!», una y otra vez, hasta que yo por el pánico obedecí, me lo quité y se lo di en las manos. A este punto ya había salido gente de la clínica a ver qué pasaba, y entre dos enfermeros calmaron a la señora, pero ella no dejó que la metieran para revisarla. Yo ya estaba asustadísima, y apenas pude me metí a la clínica para calmarme yo. Me tomé mi café y unos minutos para respirar, y no hubo de otra más que empezar mi día laboral. De ahí, lo único que supe es que la señora se fue sola poco después, y asumí que se llevó el collar con ella. Al llegar a casa ese día, mi cabeza empezó a trabajar a full tratando de encontrar explicaciones para lo que me había sucedido durante todo este tiempo, y las conclusiones a las que llegué creo que son las obvias. Algo tenía ese maldito collar, algo que el mismo Alejandro puso ahí y me lo entregó a propósito, en espera de algo de mí a cambio. No quiero ni imaginar qué hubiera sucedido si yo lo hubiera usado durante todo ese tiempo. Apenas van a ser los 2 meses de estos últimos eventos y no he sabido absolutamente nada de ninguno de los dos. De Alejandro no quiero siquiera escuchar su nombre y no me interesa enterarme de él por mi salud mental. Pero a quien sí quisiera toparme es a la señora. Quisiera agradecerle por, de cierta forma, interceder para ayudar a darme cuenta y ahora sí, aceptarle la ayuda y preguntar qué más debo hacer. ¿Así terminó todo? ¿O debería hacer algo más para impedir que lo que al parecer Alejandro trató de hacer en mí no vaya a lograrlo? Quisiera pedir tu consejo y el de tus hermosos seguidores, Sailor. He visto que hay mucha gente en tus comentarios que saben del tema. Yo he pensado en hacerme una limpia, pero no quiero ir con cualquier persona y no sé si sea suficiente para lo que me pasó. Eso es todo. Si llega a suceder algo más, no dudaré en dar un update. Te quiero mucho y recuerda que eres hermoso, eres valioso y eres importante. Gracias a Mía por tan bellas palabras y... ay, qué feo. Pues mira, según yo, no sé. Si alguien sabe más de que los comentarios, pues ahí comenten abajo, no sé. Pero pues según yo, amiga, con que te hayas deshecho de esa cosa que te dio, ya no, ¿cómo se dice? Ya no tendrías por qué preocuparte. O sea, si quieres estar como más en paz, pues podrías ir a hacerte una limpia también. Pero según yo, de que con que te hayas deshecho del collar ese que te dio ya es más que suficiente. Pero te digo, para que pues estés de que como más tranquila tú también, pues puedes ir a hacerte una limpia, amiga, como para sacarte cualquier otra duda que puedas tener. Y pues si hay alguien que sepa más de este tema, pues igual ahí dejen un comentario. Pero muchas gracias por compartir esta historia y vamos con la siguiente historia zumbísima de la noche de hoy. El Cerro de María Leonza. Esto fue una experiencia que sufrió mi mamá con sus 2 amigas y mi abuela. Para empezar, toda mi familia, incluyéndome, somos de Venezuela. En Venezuela hay una montaña muy conocida llamada Sorte, también conocida como el Cerro de María Leonza. Antes de empezar con la historia, explicaré quién es ella, ya que es fundamental para el contexto de esta. Ubicada en Chivacoa, en el estado Yaracuy, es todo un monte en el que brujas y espiritistas acuden para realizar todo tipo de rituales. El más popular se realiza el 12 de octubre, donde muchísimas personas suben la montaña para hacer el aclamado baile Candela, al cual mi mamá asistió, en el cual los habitantes de pueblos cercanos han podido ver de todo en ese lugar: trabajos con muñecos vodú, animales cocidos, rituales que hacen con velones negros, transportación de espíritus a una persona,
posesiones, mutilación, etc. Muy espantoso, la verdad. Se preguntarán, ¿quién es la diosa María Lionsa? Bueno, de acuerdo a la descripción que los indígenas hacían de Yara, esta era una mujer triste de grandes ojos verdes, alta, pestañas largas, amplias caderas y con un cabello negro azabache, liso y muy largo, el cual arrastraba. Olía a orquídeas. Su sonrisa era dulce con melancolía, con 3 hermosas flores abiertas tras las orejas. Según la leyenda, Yara, quien era una hermosa princesa indígena, fue raptada por una enorme culebra, dueña de las lagunas y los ríos, que se enamoró de ella. Los espíritus de la montaña, enterados de lo hecho por la culebra, decidieron castigarla, haciendo que se hinchara hasta que reventara y muriera. Tras esto, eligieron a Yara como dueña de las lagunas, ríos y cascadas, madre protectora de la naturaleza y reina del amor. Yara fue cubierta por la religión católica. Sin embargo, tristemente con el paso del tiempo, su imagen y espíritu ha sido usado para todo tipo de brujerías y hechizos. Gracias a eso, ella no es bien vista ante muchas personas y religiones. Con este contexto empecemos con la historia. Narraré la historia en primera persona y cambiaré los nombres por privacidad. Todo empezó un día que fui a la universidad, en el cual tenía que presentar una tesis, y a mí, que me gustaba tanto todo lo que tuviera que ver con las diosas, brujas y hadas, decidí hacerla sobre la diosa María Lionsa. Les conté a mis amigas Marle y Abby que quería ir a la montaña Sorte, ya que siempre había querido ir pero nadie me quería acompañar, porque ni loca iba sola. Jajaja, pero ahora tenía la excusa perfecta, ir para recolectar información para mi tesis. Después de haber convencido a mis amigas y a mi ama, empezamos a armar el plan y a ahorrar para pagar todo lo que un viaje conlleva. El 11 de octubre de 1998, un día antes del ritual, llegamos a Chivacoa. De ahí es mi amiga Marle. Dejamos nuestras cosas en el hotel y fuimos a visitar a su familia. Ahí aproveché para sacar la información de lo que supieran de la montaña y, obvio, de María Lionsa. Lo que me contaban era lo mismo que ya sabía, de su historia, de por qué ya no la consideran diosa y todo eso. Pero indagando, logré que me contaran una anécdota que le había pasado a la abuela de Marle. Decían que la abuelita, a sus 15 años, también con sus amigas, fueron una vez a la montaña para curiosear. Cuentan que al terminar el ritual, subieron a ver qué había pasado, esperando ver sangre, cráneos, todo lo que se decía que hacían ahí. Pero al llegar no había nada, todo limpio, como si nada hubiera pasado, pero con un olor fétido y con unas vibras horribles. Al llegar a casa en la madrugada, la abuelita cuenta que al dormir soñó con que a ella la torturaban, le cortaban la lengua y la piel, y que durante el acto ella ve a una mujer alta, con pelo negro, lacio y desnuda, se le acercaba y se acostaba colocando todo su peso encima de ella, pero que la asfixiaba, y mientras sentía que se moría a falta de aire, escuchaba cómo esa mujer le decía que era muy bonita y que se cuidara, que su cuerpo era digno de ser venerado y muchas cosas más. Tratando de escapar, logra despertarse, sudada, gritando y con moretones en su cuerpo. Su familia, aterrada por sus gritos, van a ver qué le había pasado, y ella ahí sentada sin decirle a nadie qué le pasó. Se guardó eso durante años hasta que se lo contó a su hija, para que no le pasara lo mismo que a ella, como toda niña curiosa de esa edad viviendo ahí, para que se alejara y nunca fuera a esa montaña. Todo esto, procedo a ir al hotel, desconcertada por todo lo que me dijeron, pensando, repitiendo esa historia, imaginándome todo. Decido bañarme, pensando si sería mejor no ir o prepararme para lo que viene. En fin, que sí fui. Me levanté a las 2 a.m., arreglándonos y haciendo los morrales. Preparadas mentalmente, decidimos partir. Llegamos como a las 4 a.m. al lugar. No fue fácil, pero lo hicimos. Una montaña grande con neblina, con una vibra muy pesada, y eso que ni habíamos entrado. Al entrar, nos recibió un anciano, con sombrero y con guayabera,
que nos preguntaba qué hacíamos ahí, por qué y cómo llegamos. Al decirle la razón por la que estábamos ahí, nos dice: ni se les ocurra subir esa montaña. Ustedes son almas puras, no dañen sus vidas, váyanse antes de que sea demasiado tarde, y más tú, o sea, yo. Y se fue, sin decir más nada. Nosotras, bien espantadas y confundidas al escuchar eso, nos quedamos pensando, pero yo, enfocada en hacer para lo que vine, hice caso omiso a la advertencia del Señor y pues fuimos, sin saber por dónde ir. Decidimos seguir un grupo de mujeres con toga blanca, descalzas, que se metían entre los árboles, sin saber lo que nos esperaría. Subiendo el cerro como unos 15 minutos en la oscuridad, con nuestras linternas, y ya habíamos visto animales muertos, cadenas, lo que nos parecía ser dedos en el hueco de un árbol y pasto quemado. Al llegar, una imagen horripilante. Habían animales siendo quemados en cada esquina, símbolos con sangre en el suelo, personas con una especie de palillos atravesando sus mejillas, y como unas 20 personas arrodilladas sobre vidrio roto, empapadas de sangre, en silencio, enfrente de una mujer con cabello largo negro, desnuda, sin rostro, que de la nada nos empezó a mirar. Nunca había presenciado o sentido algo tan espantoso. Me quedé petrificada y mis amigas me agarraron y salimos corriendo sin mirar atrás, a los que sentíamos que algo nos seguía, con unas fuertes pisadas, muy fuertes, que se detenían y después seguían. Aterrorizadas y como pudimos, logramos salir y sin detenernos, logramos entrar al auto y sin mirar atrás, arrancamos el auto rápido y peligrosamente, sin parar hasta llegar al hotel. Al llegar al hotel, sin decir ni una palabra en todo el camino, ya un poco tranquilas, nos pusimos a hablar y desahogar todo el terror que traíamos. Al pasar todo el día hablando y contándole a todas nuestras familias, decidimos caminar para despejar la mente. Y pues ya más calmadas, les pregunto algo que llevo en la mente, la mirada de esa mujer, en la cual, cayendo en cuenta que era la mismísima María Lionza, al preguntarles me dicen que sí la vieron, pero que no las vio a ellas, no le vieron su cara, solo su silueta, pero ella sí me vio a mí y yo a ella, viéndole su piel pálida y sin rostro. Temerosas, decidimos que mañana a primera hora nos haríamos una limpia para quitar cualquier cosa que se nos haya pegado. Ay, pero ahí querían andar. Al caer la noche, nos despedimos ya que Marley y Abby se quedarían juntas en una habitación y yo en otra. No podía dormir pensando en todo lo que había pasado y en lo que podría pasar. En fin, que logré conciliar el sueño, pero a eso de las 4 a.m. me despierta un olor a orquídeas, unos pasos suaves, mucha brisa y unos dedos calientes que aprietan mis cachetes y mis labios. Al sentir eso, abro mis ojos pensando que era una de mis amigas queriendo decirme algo, pero quedé fría, tiesa, al ver que la luz de la luna alumbraba una mujer alta, con cabello negro largo, el cual le cubría sus partes, con flores en los ojos y boca. En medio de la puerta, en shock y sin saber qué, cierro mis ojos y empiezo a rezar el Padre Nuestro, con esperanza de que se fuera, pero no lo hacía. Solo estaba ahí, parada, moviendo sus dedos sutilmente, pero yo sigo rezando y más fuerte. Pero me detengo al escuchar una voz decir sutilmente: el Ave María, por mí y por ti. Y yo, sin saber qué, empiezo a rezar el Ave María y empiezo a sentir unos pasos lentos y suaves acercándose. Alastré un espacio entre mis dedos rezando para que se haya ido, pero la veo acercándose poco a poco hacia mí. En pánico, vuelvo a cerrar mis ojos y sin parar de rezar fuertemente, siento 2 manos tocándome. Una de ellas suave y tibia me toca el vientre, mientras que la otra, fría y como si fuera piedra, me toca la cabeza, las cuales se desvanecieron lentamente tocándome. Entre todo eso, yo gritando y llorando el Ave María, sudando y con mi corazón a punto de estallar. Esperé como unos 2 minutos, los cuales se sintieron como una eternidad. Sin parar de rezar, volví a abrir un espacio entre mis dedos,
y aún estaba ahí, pero ahora al pie de la cama mirando hacia abajo. Cerré mis ojos otra vez y volví a sentir sus suaves pasos. Sentía que me iba a morir y empecé a reflexionar sobre mi vida, mis sueños y mi familia, pero sentí una fuerte brisa, la cual me empujaba fuertemente. Pensé que al fin se había ido algo. Me armé de valor y me quité las manos de la cara. Abrí mis ojos y aún seguía ahí, caminando lentamente hacia el balcón, por donde provenía esa fuerte brisa, pero su cabello no se movía. Era como si la brisa no la tocara, caminando lentamente, llorando, hasta que gira su cabeza hacia mí, sin flores en los ojos, solo una mirada muy triste, lágrimas en sus ojos grandes, mirándome, sin boca, con uñas larguísimas se rasgaba su boca. Sentí una gran tristeza y agotamiento. Ya no lloraba de miedo, sino de tristeza. Lloraba sin parar. Era como si llorara por ella, con mi boca abierta, tan abierta que me dolía la mandíbula, y aún sin poder moverme, pero de un parpadeo. Ella estaba en el balcón montada en la baranda, pero ahora su pelo se movía, dejando ver sus caderas. Ella me mira con una dulce sonrisa, con ojos cerrados. Le veo su cara hermosa, y mirándonos, ella salta, y al saltar, siento que me empujan de la cama y me arrastran hacia el balcón, donde podía ver el vacío y verla a ella, parada en medio de la calle, mirándome, otra vez con flores en los ojos y en su boca. Lo único que me sostenían eran los barrotes de la baranda. Esa gran fuerza con la que me empujaba me hacía sentir como si mis huesos se rompían contra los barrotes. Cerrando mis ojos y del dolor, logré gritar, y al sacar todo lo que sentía por dentro, me despierto, pero me despierto en un hospital, en una camilla completamente adolorida. Mi mamá y mis amigas estaban ahí, muy preocupadas y en shock. Al verme despertar, sus caras se iluminaron de felicidad y asombro, todas llorando, incluyéndome, contándoles lo que me había pasado, en shock y con un gran terror, proceden a decirme algo que me volvería más loca. Me dicen que me había lanzado del balcón de mi habitación, de un primer piso, que habían escuchado un grito, y cuando fueron a ver qué me pasaba, no me encontraban, hasta que se asomaron al balcón, viéndome tirado en el pavimento. Yo no les creía, no entendía nada. O sea, ponte en mi lugar, para mí eso no era lo que me había pasado. Estaba choqueada y paranoica. Tuve 2 costillas rotas, fractura de mandíbula, de mi brazo derecho, fractura de rodilla y otras lesiones. Pero gracias a Dios me pude recuperar completamente. Gracias a los sucesos, sufro de migraña crónica y tuve a mi hija 6 años después. Al pasar los años y hablando con muchísimos curanderos, brujos y expertos, todo se resumía que, cuando ella colocó su mano caliente y hizo en mi vientre, era mi hija, mientras que la otra, fría y dura como una piedra, colocada en mi cabeza, donde desde ese momento sufro de migraña crónica. También que muchos testimonios de personas que les pasaron lo mismo que a mí y a la abuela de Marle al tener un encuentro con María Leonza. Ya estoy más que bien, ya hace 24 años de todo esto. No fue fácil superar lo sucedido, menos adaptarse a vivir con ese recuerdo. Te digo que aún no sé qué pensar de ella, prefiero no hacerlo. Sean muy cuidadosos en lo que se meten y más si son personas ingenuas en la materia, o les podría pasar lo mismo que nos pasó a mí y a la abuela de mi amiga. Bueno, mi Sailor, eso fue lo que le sucedió a mi madrecita querida. Yo literalmente quedé cuando ella me contó todo. Nunca lo superaré. Imagínate cuando me enteré que nací gracias a ella, o no sé, Dios mío. Hace tiempo te quería mandar esta historia, pero hasta ahorita fue que mi madrecita me dio permiso de contarla. Mándale un saludo a mi Emma Godes, a mi Amaya Yasmeri y a mi Amix Roma. Un saludote a ti, Emma, a Yasmeri, a tu mami Yasmeri y a tu Amix Roma. Un beso. Ay, me entretuvo muchísimo esta historia. Me entretuvo muchísimo. María Leonza, la verdad, jamás había escuchado de ella, pero estuvo muy interesante, amiga, leer esto. Así que
muchas gracias por compartir esta historia y creo que me voy a poner a investigar un poco más de ella porque de verdad que sí estoy de ¿qué? Pero bueno, vamos con la siguiente historia retombísima de la noche de hoy. Venganzas. Somos de un pueblo muy famoso de Jalisco y esta historia no es mía, es de mi mamá, pero la contaré en primera persona para que sea más fácil de entender. Yo tenía un primo que junto a su familia vivían en un pequeño ranchito como a 20 minutos del pueblo donde nosotros vivíamos. Este primo, al cual llamaremos Alejandro, tenía una novia y planeaban casarse. Había una muchacha la cual estaba muy enamorada de él y le insistía mucho que se casara con ella, pero él la rechazó en varias ocasiones. Total, que después de uno de esos rechazos, a mi primo le comenzó a salir una bolita junto al pecho, a la cual no le tomó importancia, hasta que poco a poco le comenzó a crecer. Entonces decidió decirle a su mamá: mire ma, me está saliendo otra chichi. Mi tía tampoco le dio importancia y solo le decía: ay, debe ser un grano o una espinilla enterrada, después se te quita. Siguieron pasando los días y la bolita seguía creciendo y muy rápido. No solo eso, sino que le comenzó a doler mucho también. Fue ahí cuando decidieron llevarlo al pueblo a que lo revisara un doctor. El doctor no supo decirles qué era, así que los mandó hasta Guadalajara para que le hicieran estudios. Aún con estudios, los doctores no sabían decir qué era lo que le estaba pasando. La bolita seguía creciendo y el dolor era cada vez peor. Lo único que hicieron fue darle medicamentos para el dolor y así estuvieron por semanas. Estudios y estudios, hasta que por fin llegaron a la conclusión de que lo que tenía era cáncer y como ya había avanzado mucho, ya no les daban muchas esperanzas. Total, se regresaron al rancho, pero mi primo no quería estar ahí en su casa. Le daba mucho miedo y estaba desesperado todo el tiempo. Decía que lo sacaran de ahí, que lo llevaran con su tía Chuy, o sea, mi mamá. Mi mamá aceptó que se quedara en nuestra casa y ayudara a cuidarlo. Para este punto su bolita ya era del tamaño de un balón. Tenía que tener todo el tiempo su mano elevada, ya que no toleraba el roce. Además, estaba todo el tiempo sin camisa y sin nada que lo tocara porque el dolor era insoportable. En este punto comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Mi mamá nos mandaba a mí y a mi hermana más chica a que estuviéramos con él para no dejarlo solo cuando los demás tenían cosas que hacer. Y nos daba mucho miedo porque todo el tiempo nos decía: mijas, traigan un palo y tumben esas víboras que están en el techo. O maten esos alacranes, písenlos. Y cosas como esas, porque al parecer veía ese tipo de animales a su alrededor. También gritaba y lloraba diciéndole a mi papá o a mis hermanos más grandes que mataran a la lechuza que lo observaba toda la noche por la ventana y más cosas así. Para este punto, varias personas nos decían que de seguro le estaban haciendo algún trabajo de brujería y que de seguro era la mamá de la muchacha a la que mi primo le había roto el corazón, ya que esa señora ya tenía fama de bruja y de que estaba metida en todo ese tipo de cosas. En fin, mi primo solo duró como mucho 2 semanas viviendo en mi casa, hasta que pasó lo inevitable, falleció. Pero esto no termina aquí. El día de su entierro, la señora bruja y su hija fueron al panteón también, pero llegaron ya cuando todos nos estábamos yendo. Se encontraron de frente con mi tío, el papá de Alejandro, y él con mucho coraje le empezó a gritar: «¡Qué bien quedaste, bruja hija de tu chingada madre! Ya me mataste a mi hijo». Ella, toda avergonzada enfrente de toda la gente, solo le decía que se callara, pero mi tío le siguió gritando que se largara y que ella había matado a su hijo. Entonces ella le dijo: «Te vas a arrepentir de lo que me estás haciendo», y se fue. No pasó ni un mes cuando mi tío de estar sentado desayunando, sintió como si sus piernas se endurecieran de repente y ya no pudo levantarse ni moverse. Los doctores le dijeron que no tenía absolutamente nada, pero simplemente no podía moverse. Estuvo así 1 año y también falleció misteriosamente sin estar enfermo de nada.
Aquí termina la perspectiva de mi ama. Ay, Sailor, la verdad es que sí da mucho miedo encontrarte a esa señora o verla. Se siente una vibra bien rara. No sabemos qué edad tiene, pero cuando todo esto pasó, mi mamá tenía como 9 años y la señora ya estaba algo vieja en ese entonces. Ahora, mi mamá ya tiene 46 y la señora parece que no envejeciera y anda por ahí como si nada. Disculpa si es muy larga. Mándanos un saludo a mi Perla, a mi hermana Belén y a mi mami Janet. Un saludote Perla, Belén y Janet. Muchas gracias por compartir esta historia y pues no, hombre mía. Hay que mantenerse alejados de esa doña. Si yo viera a esa señora, ni me la intentaría acercar porque qué pinche miedo. Pero bueno, amigas, con esta historia terminamos una nueva edición de Historias Tumbísima con Sailor Fire. Espero se hayan detenido y espero se hayan espantado como yo sí me espanté con una que otra historia la noche de hoy. No sé, igual es porque hoy igual me tocó grabar muy tarde. Ahorita ya son las 3 de la mañana, la hora del diablo. Entonces ya ahorita me urge terminar. Recuerden que si ustedes o alguien que conozcan tiene una historia que creen que estaría buena para esta serie, siempre están a tiempo de mandarla a el correo que aparece ahora en pantalla. Muchas gracias por acompañarme en una edición más de Historias de Tumbísima. No olviden suscribirse a este canal y activar esa maravillosa campanita de notificaciones para que les llegue una notificación nueva cada vez que Sailor Fag, o sea, yo suba un nuevo video a su canal. Pues nada, amigas, procedo a despedirme, que ya hace sueño y ya hace miedo. Cuídense mucho y, amigas, si esta noche tocan la puerta de su cuarto, no vayan a abrirla, de que no les va a gustar. ¿Quién los va a estar esperando con una sonrisa detrás de la puerta? Buenas noches, un beso.